Comenzamos hace algunas semanas un ciclo constituyente para poder analizar el tema de temas país, pero obviamente como también nos queremos referir a los libros, no queremos solamente hablar de política y referirnos obviamente a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, a lo que nos hace por lo menos feliz, que son los libros. Y en el capítulo del Traficantes, que está siendo llevado a ustedes a través de Radio Touch, TV.cl y a través de los Facebook de Mundo Películas, Traficantes de Cultura y de Libro Show, nos remitiremos a Crónica de la Revuelta de Octubre, una antología periodística editada por Cinco Haces y que obviamente y muy amablemente aceptó conversar con nosotros su editor a cargo, el hombre detrás de Cinco Haces, el señor Axel Piquet. Axel, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de esta excelente antología periodística. Muchas gracias, Humberto, por tu generosa presentación. Y sí, porque en el fondo siempre uno trata de juntar las pasiones, ¿no? Sobre todo con los años, así podéis rendir mejor, digamos. Y ahí está la política, que es una gran pasión en mi vida, también los libros y el periodismo, así que están casi todas ahí. Hablaremos también de la editorial que también Cinco Haces es muy, también es sonada con los libros de historia deportiva. Por ejemplo, la que están viendo acá, que es Leyenda y una sola, que es la historia del elenco de Colo-Colo en 1973, que fue subcampeón de la Libertadores. Pero ya vamos a hablar de eso. Y aquí yo quiero irme a la idea. ¿Cómo nace querer armar esta crónica, esta antología de crónicas periodísticas? Ya, vamos a ser absolutamente sinceros y vamos a contar toda la historia. Uh-huh. El primer paso es, obviamente, yo iba a estas concentraciones en la Plaza Italia o más cerca aquí en la Plaza Ñuñoa con varios de mis hijos. En realidad no escribíamos juntos, sino que estábamos allá y después por WhatsApp nos conectábamos y nos encontrábamos. Y en todo ese fervor, de repente yo dije, pucha, podríamos hacer un concurso de crónica periodística, ¿ya? Y hagamos un concurso, incluso contacté a mucha gente a ser el jurado, a la Carmen Gloria López, a la Andrea Lago, a Pedro Ramírez, director de CIPER, a Juan Cristóbal Peña, a Pancho Martorell, querían ser jurados de este concurso, y, y lanzamos la idea. Entre medio pasado todo lo que conocemos, digamos, todo lo que provocó la revuelta y posterior pandemia. Y, y el concurso, la verdad es que no nos fue muy bien. Llegaron trabajos, pero como la definición de crónica periodística es algo que hay muchas zonas grises allí, y que, como decía René Naranjo, hablando de candidatos constituyentes en el lanzamiento de este libro, eh, se ha ido cada vez más eh, contaminando, permeando, acercando, como queramos ver el verbo, a la columna de opinión. Y efectivamente, los trabajos que llegaron al concurso había mucha columna de opinión. O sea, poco reporteo y mucho juicio de valor, ¿ya? Y no era la idea, y no era la idea. Entonces, en algún minuto trastabilló el proyecto, en algún minuto sentí que, pucha, una vez más, lo que parecía ser una buena idea no iba a ser tanto. En algún minuto me dio un poco de vergüenza de haber lanzado el proyecto del concurso públicamente y después hacerse el gil y no hacer nada. Me bajó el orgullo. Trabajamos mucho las crónicas con los que resultaron seleccionados. Cuchufleteé el libro y pedí un par de crónicas a colegas con los cuales yo había trabajado. Y armamos en definitiva este libro que tiene 7 textos, todos periodísticos, son crónicas que hay distintos matices, no obviamente no son todas iguales, en algunas se narra en tercera persona, en otras se narra en primera persona, en algunas hay un reporteo muy amplio a personas físicas y también a fuentes documentales. Hay otras, como decía, son relatos casi en primera persona, o sea, casi
solo del hablante, pero que todas sí encontrábamos que se marcaban en el marco de lo que podíamos coincidir en una definición de crónica periodística. A mí me tocó hacer muchos semestres ese mismo ramo en distintas escuelas de periodismo, así que quedé conforme con el material reunido. Y del material reunido en esta, de lo que lograste rescatar obviamente de este concurso, por tus palabras, fallido, porque no era la idea de tener tanto columna de opinión y de las crónicas que pudiste rescatar, ¿hubo mucho de curatoría para poder hacerlo? ¿O era en el fondo, eran estas pequeñas crónicas un pequeño oasis frente a las columnas que te llegaron? Alternativa B, lamentablemente. O sea, no sé si lamentablemente, lo que pasa, yo te hablo de lo que fue, lo que yo cándidamente, sin tener ningún estudio de mercado ni nada que me hiciera sustentar mi arbitraria deseo, yo pensé, pucha, van a llegar unas 50 crónicas, ¿cachai? ¿No? Y entonces somos 5 jurados, leemos cada uno 10 y cada uno selecciona las 2 mejores y damos una segunda leída y ahí tenemos un libro con 10 textos. Eso es lo que yo había pensado que podía hacer. También porque mucha gente cuando tú lanzas en concurso te dicen, te whatsappean, dicen, oye, qué buena idea, te voy a mandar una crónica, yo tengo una crónica guardada, me falta reportearla un poco, pero muchos de esos quedaron, por las circunstancias que se vivieron eh, durante todo el año pasado, quedaron en buenas ideas, nomás y no se concretaron. En ese sentido, claro, un concurso semifallido porque esa expectativa original de la mía y de la editorial no se cumplió. Ahora, el resultado nos tiene felices y llenos de orgullo, digamos, sobre todo porque fue harta pega, ¿cachai? Al final eso es cierto eso de que mientras más te esforzás y hay más pega y más sacrificio, los resultados los gozáis más, ¿cachai? ¿No? Costó, eh, costó que llegaran crónicas, costó trabajar la mayoría de los textos, eh, me habrá llegado, yo habré mandado una propuesta, me la habrán devuelto, yo le habré mandado una segunda propuesta. Fueron meses, digamos, de trabajo y, y yo estaba un poco asustado porque tú sabés que cuando uno está muy metido en un texto, al final, por más que lo leáis, ya te pueden pasar las peores faltas de ortografía, las peores fallas de construcción, de estructura de un texto, pero eh, amigos periodistas que yo los respeto mucho y que son además, muy cáusticos a la hora de emitir sus juicios, lo han encontrado bueno, así que yo estoy súper contento y orgulloso por lo que resultó. Como te decía, en algún minuto a trastabillones, en algún minuto con pozos profundos de desesperanza, pero afortunadamente lo conseguimos. El libro en cuestión contiene 7 crónicas escritas en orden según la solapa. Claudia Farfán, Nicolás Rojas, Marcelo Vera, Camilo Cáceres, María Belén Medina, Carlos Aguilera y Felipe Herrera. Y el libro abre obviamente con la crónica respecto de los voluntarios que fueron parte de la Brigada Zona Cero en Plaza Sí, Dignidad, que es la sí, crónica de la Claudia. de Sí. Claudia Farfán Escobar, que es Vida en Riesgo en la Zona Cero. Eh, Aquí hay un trabajo por parte de cada uno bastante, no sé si decir peligroso, porque post estallido social, el ambiente en el centro no estaba como para celebraciones. La fuerza pública estaba absolutamente desbandada. Aquí ¿cómo fue el trabajo en especialmente, y yéndonos más al detalle, cómo fue el trabajo tú como editor y Claudia como la periodista a cargo de esta crónica? Claro, eh, la Claudia tenía algo reporteado ya, con la idea, siempre los periodistas tenemos textos inconclusos o ideas nunca empezadas incluso a teclearse. Y la Claudia tenía ya algo reporteado y cuando vio lo del concurso tuvo que volver a reportear. Y, y como bien dices tú, claro, el reporteo hasta el día de hoy, el reporteo los viernes en la Plaza de la Dignidad no es un chiste.
sea, está ahí expuesto ahí a cualquier arbitrariedad, como todos hemos visto miles, o no sé, o cientos al menos de videos, digamos. Y, y la mayoría tenía que tener además eh, hecho un buen reporteo, porque el buen reporteo, si tu reporteo es bueno, hazme una buena crónica, pero además te sobra material. Y, y muchas veces uno, en este caso, uno editando post los principales meses de masividad de las manifestaciones, etcétera, eh, no tenía mucho espacio para decirle, bueno, anda de nuevo para allá a ver qué está pasando, ya porque ya era distinto a la situación. Afortunadamente la Claudia, que yo no la conocía, eh, de hecho la conocí por Zoom, en las reuniones que hacíamos de coordinación del proyecto, tenía ese material y había reporteado de una manera, una periodista de la Chile, había reporteado de una manera muy profesional y tenía harto material para ir eh, llenando los vacíos que a mí como editor me parecía que ofrecía su relato y que merecían un nuevo esfuerzo para pa pa tener un relato más cerrado, más redondito. O sea. Ahí, si bien tuve la oportunidad, muy pocas veces de ir, tener la oportunidad de ver la manifestación a la luz del día, obviamente, qué es lo que ocurría en Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, más no de noche. En alguna parte de la crónica de Claudia, una de las entrevistadas hablaba de básicamente un escenario de guerra, como puede ser Irak. Claro. Es tan así profundo, es tan como se ve, porque una cosa es que yo lo lea y otra cosa es verlo, vivirlo, como lo vivieron los voluntarios de la Brigada Zona Cero. Y además, fíjate que eso es lo notable, yo creo que la Claudia, que yo admiro por ese trabajo que realizó y con la profesionalidad, profesionalismo que lo hizo, me refiero al siguiente, tú cuando estás reporteando tienes que tener la capacidad de poner en contexto lo que está sucediendo, ¿ya? Y es re difícil poner en contexto lo que está sucediendo cuando tú lo vayas a reportear o vas a la manifestación y vas a la protesta 2 o 3 veces por semana, por decirte algo, o vais 5 veces en un mes. Porque tú termináis normalizando algunas cosas, ¿cachai? ¿No? O sea, mira, a mí me pasaba con mi hijo, ¿ya? Eh, yo, yo tengo 53 años, yo viví la dictadura, entonces cuando mis hijos llegaban horrorizados, con justa razón, de que los carabineros estaban disparando balines a la gente, yo los miraba con cara y decía, bueno, pero si no han disparado balines toda la vida, digamos, o sea, me lo vienen a decir a mí, digamos. Yo torpemente normalizaba un hecho que es inaceptable en democracia, ¿ya? Entonces, claro, eh, las comparaciones y las imágenes que entrega la Claudia y sus fuentes eh, tienen que ver con ese contexto que te decía. O sea, cuando lo comparan con, no sé, con Irak o con el Líbano, en fin, con zonas de conflicto, tú decís, claro, claro, o sea, efectivamente es una ciudad eh, donde la fuerza pública está desatada, ocupando tu definición, y donde no hay nadie a quien recurrir, ¿ah? Si es que te, te arrancan un ojo de un balín, uno no tiene, no hay, bueno, es cierto que están los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero es el Estado el que está haciendo eso, es la ley, es complicado. Y esas imágenes que a uno le pueden dar, que uno puede de algún modo tender a normalizarlas, porque ya las ha vivido, eh, no está bien, no está bien. Y en ese sentido el periodismo tiene un rol súper importante, de justamente que lo cumple yo creo este libro, de decir, ojo, mira, esto está pasando y esto de verdad está pasando y esto de verdad está mal y no puede suceder. ¿Ya? Un periodismo, si permíteme una sola idea más, un periodismo más hecho eh,
con un punto de vista. Nosotros somos una editorial de izquierda, obviamente dificulto que alguien con ideas de derecha haya participado en este concurso, ¿ya? Pero no hecho desde el periodismo trinchera, ¿ya? O sea, eh, por eso decía al principio, aquí no hay columnas de opinión que se llaman Pacos culeados, les vamos a devolver todas las balas, tales por cuales. No, eso no está, digamos. Estamos jugando dentro de los márgenes de un ejercicio profesional, digamos, ¿ya? Respecto del ejercicio del periodismo, tomando lo que dices, Axel, eh, ¿cómo crees que estuvo el periodismo? Siento que estuvo obviamente más, tomando quizá el término de trinchera o probablemente tomando en cuenta el de trinchera, obviamente que si no fuera por el periodismo independiente, o sea, los medios digitales independientes o libros de crónicas, tanto como el que publica Cinco Haces como puede ser otro, visibilizó mucho más las violaciones a los derechos humanos, versus lo que puede ser los medios tradicionales, que van nuevamente con la columna de opinión, con el modo columna de opinión, diciendo como esto no es el hashtag esto no es la forma, y con la manito acá. Sí. Mira, yo ahí tengo una respuesta a ver, uno no le puede pedir pera al olmo, ¿ya? Voy a dar una respuesta primero muy brutal también. O sea, los medios de comunicación tienen derecho a tener su propia línea editorial. Compartámosla o no compartámosla. Estamos, ¿no? Nosotros, eh, si hay una familia que es dueña de varios diarios, la familia Edwards, por ejemplo, y son de extrema derecha, ellos tienen derecho a tener su diario y sea de extrema derecha. No le vamos a pedir a ellos que hagan un reporteo, como dices tú, que al final termina siendo un periodismo independiente. Si el Partido Comunista tiene un diario, o tenía un diario, por ley no los pueden tener, pero tenían un diario, no le vamos a pedir a ellos que hagan una crítica a Corea del Norte. No, ellos saludan al líder de Corea del Norte por su cumpleaños. ¿Cachayo, no? Y tienen derecho a hacerlo. Eso es línea editorial, ¿ya? El problema es que en la sociedad en su globalidad no se han generado espacios, instancias para que otras vertientes tengan también sus propios medios de comunicación. Entonces, al final vemos que hay una concentración de medios en un grupo, eh, en una casta muy cerrada, social, con un mismo origen social, con un mismo credo religioso, una misma interpretación de un mismo credo religioso, incluso con una misma definición económica y con los mismos partidos políticos. Ese grupo chico al final maneja todos los medios de comunicación, pero en rigor no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. La concertación gobernó 30 años Chile y no fue capaz, y el avisaje fiscal se los dieron todo al Mercurio y no se lo dieron a la época, ¿ya? No se lo dieron al Diario 7, no se lo dieron a medios de comunicación de centro izquierda, se lo dieron todo al Mercurio igual, ¿ya? Eh, entonces lo que faltan son medios que tengan otra línea editorial que les permita criticar a un gobierno que no logra frenar a una fuerza pública que está desatada, ¿ya? Eh, en ese contexto yo sí, obviamente, estoy plenamente de acuerdo con lo que dices tú, digamos, en sí, no en cuanto a la comparación con los otros medios, en el sentido de que los medios digitales, los medios mal llamados independientes, pero entiendo a qué se refiere tu expresión, eh, han hecho un aporte, digamos. Y nosotros como parte de lo mismo, como una editorial pequeña, dependiente de sí misma, como decimos nosotros nuestro eslogan, eh, tratamos de aportar un libro de 76 páginas y 7 buenas crónicas periodísticas. Quiero irme a una de las crónicas que es la que hace precisamente, la que escribe precisamente Nicolás Rojas y Nostroza, que es la llamada Cobro revertido, el estallido social a larga distancia.
que lo hace es vivir el estallido social mientras él se gana una beca y se va a Europa. Y es cómo lo ve desde allá un chileno y cómo lo ven los chilenos residentes allá. Fue muy fuerte, y aquí yo te voy a hablar como espectador de esta misma tele, que vio como afuera fue como que, wow, de pronto el oasis que se inventó Piñera en la cabeza era simplemente la bomba de tiempo para que en cualquier momento explotara. Sí, tenéis razón. Bueno, mira, todo lo que yo delante traté de explicar con mi historia de vida y todo eso, tenéis toda la razón. En la crónica del Nico se explica mucho mejor, ¿ya? Él lo hace magistralmente, porque en el fondo él es una crónica que él al principio cuenta lo que le pasa a un chileno que normaliza la represión de carabineros, eh, y cómo al ver junto con gente de otros países o chilenos residentes afuera, las mismas, como bien dices tú, las mismas noticias por la tele, él al principio nos escandaliza mucho, sin embargo ve que el resto dice esto es el colmo, digamos, esto no sucede en una democracia de verdad. Y, y el Nico eso lo hace magistralmente. Esas fueron las crónicas que no entraron por el concurso. ¿Eh? Curiosamente con Nicolás, que ya ha publicado otro libro con 5 el año 2015 o 14, publicó El Ojo en Tinta. Entonces siempre estamos intercambiando mail o por WhatsApp y claro, yo le contaba y él me preguntaba cosas respecto al concurso, cómo iba, yo le contaba a veces mi frustración, a veces mi entusiasmo, y él me contaba cómo lo estaba pasando ya, hasta que de repente los dos al mismo tiempo dijimos, oye, pero aquí hay otra crónica, digamos, aquí hay una crónica de cómo se vio, como bien reseñabas tú, el estallido social en las comunidades de chilenos afuera, en Europa, y también en el círculo que los rodea, ¿no? Y incluso incluimos algunas fotos de manifestaciones, no sé, en Edimburgo y en otros lados. Que un viaje que empieza en Edimburgo y termina en Azerbaiyán, o sea, y recorre varios países entre medio. Claro, Y pues, y donde la pandemia pilló a Nicolás en Azerbaiyán. sí, pues estuvo ahí varios meses. Ahora, un país bastante avanzado, ¿no? Uno desde la ignorancia se imagina que son sociedades muy cerradas, pero, pero claro, a no sé cuántos, eh, o sea, a muchas horas de vuelo de Santiago, porque para llegar a Azerbaiyán hay que tomar varias combinaciones. Entonces, pero él me encantó esa crónica porque él entrega escenas muy buenas y logra, como tiene un juego como de entrar y salir, entrar, ver de afuera y ver de adentro, ver de afuera y ver de adentro, que, que, que da una mirada muy buena y te permite a cada uno construir su propia mirada respecto a cómo fueron esos acontecimientos. Hay un toque también de nostalgia en una de las escenas de la crónica de Nicolás, que en el fondo, no sé si es una cena de Navidad o Año Nuevo, no me acuerdo en qué país, pero tienen como como una ventanita en el computador, la galería Cima, viendo Sí. la Plaza Dignidad. Y es como que, wow, es como ver lo que ocurrió en Chile y es una ventana que está como en estos momentos estamos tú y yo en esta conversación vía Zoom. Y tal cual, pues sí, de hecho, mira, si a veces hablábamos con Nicolás, estábamos whatsappeando, y yo, no sé, andaba medio descolgado, y Nicolás me mandaba pantallazo de, justamente de esa cámara que estaba transmitiendo y él veía desde Europa, y me decía, no, si mira lo que está pasando ahora en la Plaza Dignidad. Ah, decía yo, justamente en ese pimponeo que tuvo esa escena de la cámara, donde surgió la idea de incorporarlo directamente al libro, ¿no? Podría decir, oye, mándame una crónica para un curso y ahí veo si me gusta. Ya. O sea, es una crónica que de alguna manera pauteamos y editamos antes de que la escribiera. Quiero irme a otra de las crónicas que esta la encontré muy entretenida porque la historia es muy entretenida, que es la de María Belén Medina, que es un exferentista en la Plaza Dignidad. A grandes rasgos, y para que no, obviamente, para que no dar yo más detalles, un exferentista
que de pronto con su productora, una productora que organizaba con temas de eventos, prestaba el Claro, audio, de claro. pronto se ve envuelto en el nacimiento de Radio Plaza de la Dignidad, que es tremendamente, se lee tremendamente emotiva y sobre todo se ve tremendamente heroica, porque en el fondo la vida es cíclica y la historia de él también. Bueno, yo creo que, claro, pues tenía razón, o sea, él es el representante de una generación que es la mía, además de que de algún modo se vio, esto le pilló de sorpresa, ahí la Belén cuenta bien cómo él tenía incluso el mismo día de octubre, el 18, tenía planificado un evento, de, no sé, un cóctel, no era nada revolucionario ni rupturista, digamos, ni subversivo. Y cómo los días siguientes se van adecuando y le empiezan a surgir la idea y terminan haciendo esta radio que ha sido tan emblemática. Y, y es buena la crónica porque es lo que permite, si tú me permitís la reflexión, unir a distintas generaciones en relación a la revuelta de octubre y a los meses sucesivos. Perdón, es Marcelo Oces el Sí, protagonista. sí, 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 sí. Que tuvo un destacado, no era un militante cualquiera, digamos, era un destacado militante del frente. Eh, lo que decía, eh, la crónica de la Belén, que fue alumna mía, fue mi ayudante incluso, y postuló, obviamente, postuló con un seudónimo, y de repente me dijo, profe, eh, estoy participando de su concurso, digamos, y yo la verdad es que de tanto conocerla me encontraba que era un poco su estilo, digamos, y de unir a dos generaciones esta crónica, ¿no? En torno a los sucesos. Yo creo que eso ella lo logra muy bien y por eso es que también decidimos como editorial incorporar este libro en la colección Resistencia, ¿ya? Que partió originalmente para destacar desde la cotidianidad es lo que nos motiva, tú vas a encontrar en todos nuestros libros, digamos, siempre son mirados desde la cotidianidad, tienen ese concepto, ya sean de fútbol, como decías tú, o de entrevistas periodísticas, o de crónicas sobre revueltas populares. Y lo incluimos como el tercer título de la colección Resistencia, que había partido muy ligada a sucesos ocurridos durante la dictadura, y porque encontramos que era coherente, digamos, empezar a unir generaciones a través de no a través, sino que con su participación en los distintos hechos sociales. O sea, eh, OCES, armando la radio La Dignidad, eh, había algunos también médicos eh, de más de 45 años participando en las brigadas, zona cero. Había, o sea, hubo una generación que la mía que también participó en esto, que obviamente ya no tiene el vigor, las ganas, el entusiasmo, la destreza atlética para enfrentarse quizás a los grupos antimotines de la policía, pero que sí estuvo ahí. Entonces, a partir de esta crónica y de cómo la Belén logró encontrar un texto que une a las generaciones, surgió esta reflexión y decidimos incorporar eh, este título hasta a nuestra colección Resistencia, que editorialmente es una decisión bastante, puede parecer media pajera, pero tiene todo un rollo detrás que nos encantó, digamos, y que implicó de alguna manera eh, repensarla para el futuro también, ¿ya? No dejarla eh, sucinta a lo que pasó entre el 73 y el 87, 88, 89 quizás, que fue el cambio de gobierno. Quiero, no, quizás no vamos a alcanzar a tocar todas las crónicas, pero obviamente Dale, dale, no hay problema. tocaron muchas de algunas de las que obviamente me llamaron poderosamente la atención y quiero irme con la de Felipe Herrera. Otoño en Minneapolis, primavera en Chile. Decir también que Felipe Herrera también es parte del pool de escritores de 5 Haces. Tiene un Hijo, tiene un excelente libro de crónicas sobre árbitros de fútbol, graciosísima, sí, pero tremendamente,
como lo toma, como el término, tomando un término que dijiste, que es cotidiana. Y aquí La es cotidianidad. cotidianidad, gracias. Y que obviamente lo recomiendo mucho. Eh, y aquí voy a irme de nuevo. Otoño en Minneapolis, primavera en Chile. Es tomar obviamente también lo que tiene la crónica de Nicolás Rojas, pero esta vez él trabajando en una pizzería, no queriendo saber nada de Chile, pero de pronto le llega el estallido social y de pronto, oh, sorpresa, Chile me persigue. Sí, no, y es notable, bueno, yo lo quiero bueno, un montón. Felipe también fue alumno mío, pero todo esto empezaron por su cuenta, ¿eh? Y efectivamente, cuando él era alumno mío, me empezó a mostrar estas crónicas de árbitros de fútbol, ¿ya? Como trabajo. Y, y ya como a la segunda o tercera crónica le dije, oye, armemos un libro, po, man. Y lo trabajamos durante un tiempo y efectivamente salió un libro muy divertido que además él lo tituló Juez y Parte, que me pareció un gran nombre, digamos, para el libro. Y él, como bien contactó usted en Minneapolis, cuenta, es muy divertida la crónica, él es un tipo medio sarcástico, pero absoluto, y él cuenta cómo se empiezan a organizar los chilenos, y él como bien recordáis tú, en una parada inicial de, pucha, yo, o sea, vine a Minneapolis, que estoy haciendo otras cosas, no, no vine a marchar, digamos, vine a hacer otras cosas. Y como él es medio sarcástico y medio, no medio, completamente iconoclasta, en estas reuniones que se arman de chilenos, empieza a dar algunas opiniones bastante de sentido común, y de sentido común en cuanto a que son debatibles, ¿no? Hay un compatriota nuestro que empieza a hablar de la dictadura de Piñera, es decir, que es una dictadura igual que la de Pinochet. Y Felipe le dice, mira, yo no sé, no estoy muy de acuerdo, obviamente estoy muy en contra de Piñera, no voté por él, no votaría por él, rechazo todo lo que hace la policía, si estuviera en Santiago estaría marchando en la Plaza Italia con todos mis amigos, y, y a él ahí le dicen, ah, no, que tú eres facho. ¿Ya? Y toda esa imagen, toda esa escena de esta asamblea de chilenos en Minneapolis, ¿cachai? ¿No? Eh, en un invierno, además, ya en Minneapolis, él la cuenta muy bien y tiene, como buen iconoclasta, tiene el suficiente sentido del humor sobre sí mismo para convertirse él en el sujeto de escarnio de la crónica, ¿no? Y que es una opción muy valerosa, muy pocas veces vista, eh, de alguien que tenga tanto sentido del humor sobre sí mismo, porque la crónica obviamente está narrada en primera persona. Entonces, eh, es muy divertida en ese sentido, que lo tratan de facho y que termina siendo el facho cuando él en realidad había decidido salir a protestar bueno, y salió a marchar y todo esto. Y termina además ligándose con esta muerte horrible que todos vimos las imágenes de George Floyd, del policía que le pone, recordarás, la rodilla en el cuello y termina asfixiándolo y matándolo, que fue en el mismo barrio donde estaba la pizzería, donde estaba la reunión de chilenos, donde marchaban los chilenos para el 18 de octubre. Digamos. Entonces termina ahí con una reflexión que la hace en definitiva que todas las luchas son la misma lucha y bueno, y termina de resolver las dudas para el lector de que efectivamente él no es un tipo de derecha ni nada, sino que estaba marchando ahí, eh, igual que los que estamos marchando acá en Santiago y en todas las demás ciudades del país. Toma el término que se diferencia también en comparación con la crónica de Nicolás Rojas, donde los europeos estaban muy interiorizados, muy interesados de lo que estaba pasando en Chile. A la gente de Minneapolis, en verdad, cero. Hasta que pasó la muerte de George Floyd. Claro, lo veían como algo totalmente ajeno, tú sabes, el gringo tiene otra mentalidad. Y yo creo que, en todo caso, yo creo que ahí también pasa un poco por la personalidad también de los dos periodistas y del contexto en que ellos se movían en sus distintos lugares de viaje, ¿no? Como bien decías tú, Felipe se va para allá y no quiere saber nada de Chile y está trabajando en una pizzería, ¿cachai? Entonces está también rodeado de gente
que no tiene mucho interés. En cambio, Nicolás está allá por una beca, tipo un periodista que trabaja en ámbito cultural, muy destacado, en los museos, que ha tenido programas de televisión sobre el tema, podcast. Entonces, claro, su mundo era, si tú querías, una cierta intelectualidad más progresista, más de izquierda en Europa, y que obviamente tenía una sensibilidad sobre lo que estaba pasando en Chile muy, muy fuerte, porque recordemos que si bien pasó una generación, si tú querís, o dos, el tema de la dictadura cívico-militar que encabezó Pinochet en Chile, en Europa, generó vastos movimientos de solidaridad durante todo ese tiempo, digamos. O sea, entonces, hay cierta cercanía con lo que pueda suceder acá, digamos, que obviamente en una pizzería de Minneapolis no se encontraba, al menos la misma magnitud. Estamos con Axel Piquet, editor a cargo de Crónicas de la Revuelta de Octubre, editada por Cinco Haces Ediciones. Quiero salirme un poco del libro e irnos a la Dale. editorial. ¿Cómo nace Cinco Haces? Mira, yo hasta una semana antes de dar la prueba piloto académica quería estudiar ingeniería y después opté por estudiar periodismo. En periodismo teníamos varias definiciones que tomar. Una era si lo íbamos por prensa escrita o por audiovisual, y yo obviamente tomé audiovisual. Eh, y fotografía dentro de lo audiovisual, cuando los cristianos audiovisuales todos tomaban televisión. ¿Ya? No sé, mira, es raro porque yo en algún minuto se me ocurrió meterme en este tema. Eh, hice el, yo soy alumno o titulado, digamos, de la primera generación del magíster en edición de la Diego Portales, eh, que lo hacía junto con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Yo llegué ahí la verdad yo estaba yendo fuera a Santiago, venía a Santiago a ver a mi hijo menor, entonces para aprovechar que estaba acá, dije, ¿por qué no hacer un magíster? Estaba como un año sabático, y hice un magíster y quería hacer el magíster en edición periodística. Y Alejandro Zambra, destacado, el gran Alejandro Zambra, me dice, bueno, imposible que hagáis magíster en edición periodística, se van a ir los profes, has trabajado toda tu vida editando diarios y revistas, o sea, no lo podía hacer y me obligó a hacerlo en, la, en la mención literaria del magíster, no en la mención periodística. Y yo no estaba muy convencido, pero bueno, siempre he sido bastante dócil cuando me parece que los consejos son bien intencionados y de personas que respeto. Y por lo tanto le compré y ahí hice este magíster donde aprendí muchísimo, donde aprendí además, donde yo creo que es la mejor combinación porque primero me sorprendía de los contenidos y después terminaba aprendiendo, digamos. Entonces fue una gratísima experiencia ese magíster, aprendí pero montones, y ahí obviamente, claro, se ve mucho el tema editorial, ¿ya? Y, y me fue bastante bien el magíster, fue muy Mateo, ¿cachai? Mi tesis se publicó rápido como libro, y creo también que fue uno de los primeros quizás que armó su propia editorial. Hasta ahí suena todo súper coherente. Lo divertido es que entre medio, cuando fuimos a armar el libro de Ojo en Tinta, que yo te mencioné el año 2015, con Nicolás Roja, con Pablo Espinosa eh, y con el Pato, eh, hay una entrevista mía que ellos me hicieron en ese podcast que me tienen que haber hecho, me la hicieron, yo me acuerdo perfecto que yo era editor en La Tercera, justamente hablando de editar, diario editor nacional de La Tercera, y me la tienen que haber hecho a lo más el año 2012. Y revisando esa entrevista, hay una respuesta mía sobre qué me gustaría tener en el futuro, y yo les digo, me gustaría tener una editorial. Y yo no sé si les mentí en ese minuto o se me olvidó. Pero cuando decidí fundar la editorial fue porque ya me quería salir de los medios y ya había hecho el magíster, conocía gente en el medio y tenía claro que iba a ser una editorial de periodismo.
ya tenía algunos libros publicados que podía republicar con mis nuevos sellos, y así fue surgiendo Editorial. Por el 2014, tenemos ya 6 años, eh, algunos años han sido más activos que otros. Este libro de la crónica de la revuelta es nuestro libro número 16, ¿ya? Así que así surgió la editorial, pues fue sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, y, y ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Dura, por supuesto, pero maravillosa. Bueno, yo puedo decir de que por lo menos 5 hace yo la conocí precisamente por este, Por ese mamotreto. por este mamotreto que es la crónica de la historia de Colo-Colo 1973, que quizás en algún momento nos vamos a mensajear y vamos a hablar exclusivamente de eso, pero va a ser un próximo programa. Y, Encantado. obviamente, como te decía, aquí encontré las fotos. No me acuerdo dónde tengo el libro, que es precisamente, no sé si se alcanza a ver en pantalla. Ah, sí. Es, No, pero es- sí, esa es no alcanzo a ver si la segunda o la tercera edición, pero esa claro, ya es nuestra, esa es de claro, 5 as. claro, porque es el Partido de los Valientes, que es la crónica de que jugó del partido de Chile contra la Unión Soviética el 23 de septiembre de Claro, 1973, sí, ya con el 26 de septiembre. golpe, Claro. pero Sí, calentito. sí, de hecho ellos viajaban a Moscú el mismo 11 de septiembre y obviamente el avión no pudo partir. Ese es un libro, al igual que el Leyenda, son libros que no son de fútbol, digamos, son, como una palabra que usamos delante, son pretextos, ¿no? El fútbol siempre es un buen pretexto para hablar de otras cosas. Como para hablar de Y una buena historia. sí, sí, y claro, y eso en ese libro, en el Partido de los Valientes, lo transparentan y lo destacan los distintos colegas que han hecho los prólogos, ¿no? Me acuerdo que en la primera lo hizo Nivaldo Moschati, que decía, este no es un libro de fútbol. Y en la segunda o tercera, Cristian Arco decía lo mismo, ¿no? O sea, ojo, este está encasillado dentro de la literatura deportiva porque, claro, porque el relato fluye alrededor de un partido de fútbol, pero no sé, no está el minuto en que alguien se gana una tarjeta amarilla, digamos, ¿no? De hecho, eh, hay, hay, un, hay mucha gente muy amante de la estadística en el fútbol que cuando se hacían ferias del libro, no sé, en la Estación Mapocho o en la Furia del Libro eh, en el GAM, o en la Primavera del Libro ahí en Parque Bustamante, eh, me retaban y nunca llegaron a exigir que les devolviéramos el dinero, pero decían, este no es un libro de fútbol, esto no, o está malo. Usted dice que el gol fue en el minuto 71 y fíjese bien, fue en el minuto 72. Esto es gol. En Qué realidad no es un libro. gente. No, pero mira, hay que respetar. Cada gente, man, tiene sus pasiones. Porque además a mí me ha pasado mucho, disculpa que abra una ventana personal en este diálogo, yo he sufrido mucho eso durante toda mi vida porque soy un tipo que disperso, pues bueno, disperso. Soy, cuando nos poníamos de acuerdo para esta grabación, yo te dije, yo puedo a las 8:30, ¿cachai? Porque antes de eso estaba entrenando básquet, soy entrenador de básquet, ¿cachai? ¿No? Y antes de eso estaba cumpliendo mis labores en la municipalidad de Macul, digamos, ¿ya? Y no sé, hoy día a la mañana tuve reunión con el alcalde, digamos, por pega, ¿cachai? Entonces yo respeto mucho las pasiones de los demás, ¿ya? Claro, hay algunas que uno no las comparte y no las podí, y con algunas eres más benévolo que con otras, pero está bien, digamos, ¿ya? Pero claro, hay un mundillo ahí de escritores y de lectores de fútbol muy, muy ligado a las estadísticas que sienten, que sienten ¿cómo decírtelo? Se defraudan mucho con estos libros que al parecer son de fútbol, que sin duda tienen mucho de fútbol, pero que los relatos van por otro lado.
Volviendo ya en los obviamente en los minutos finales de esta grabación, yo hice un pequeño escrito que prontamente lo van a ver publicado a través de la cuenta de The Libro Show, eh, hablando de que probablemente uno habla del antiguo Chile, antes del 18 de octubre, y de este nuevo Chile, o este nuevo Chile en construcción. ¿Sientes tú un poco antojadizo hablar de un nuevo Chile y un antiguo Chile? Antes y después del 18 de Claro. octubre. No, en ese sentido no. Estoy de acuerdo contigo en que es que si tiene que aparecer el concepto en construcción, ¿ya? Porque en realidad no ha cambiado mucho, digamos, ¿ya? Pero sí se han abierto espacios súper importantes, ¿ya? Como dice, mira, es muy entretenido, yo tengo solo un amigo de derecha. Tengo buenas relaciones con dos o tres, digamos, pero tengo un amigo, esa persona a la cual uno quiere y que si no hay sabido nada de él durante 6 meses, le WhatsAppea y si oye, bueno, ¿cómo has estado? ¿Sí? O viceversa, o viceversa. Y yo me junto a almorzar con él y es un tipo que es muy de derecha, que en todo caso, y soy amigo de él porque él desde chico siempre denunció las violaciones a los derechos humanos, pese a ser un hombre muy, muy de derecha. Eh, y la versión que ellos tienen es, eh, es terrible, pero también a uno le permite entender algunas cosas. Entonces, cuando ellos dicen, con mucho de razón, oye, pero si aquí hasta el 17 de octubre nunca fue tema la Constitución, ¿cómo este gobierno Piñera entrega la Constitución por, por un par de marchas, bueno, en la Plaza Italia? Y te lo dicen genuinamente. Para ellos fueron un par de marchas en la Plaza Italia, ¿cómo es posible que hayan entregado la Constitución? Entonces, te lo menciono porque sí, yo creo que si ponemos el epígrafe en construcción, efectivamente hay un nuevo Chile. Es el punto, por todos sabemos que los procesos sociales son continuos, etcétera, digamos, pero claro, es un punto de inflexión. O sea, eh, ese día, con lo que sucedió, se inició un proceso que nadie tenía claro que podía suceder, que muchos habían hecho mucho antes por hacerlo. La otra vez me tocó, en uno de los proyectos nuestros, estamos trabajando un texto con Daniel Jaue, eh, él hace una enumeración de todos los grandes esfuerzos y declaraciones y huelgas y marchas y concentraciones que hizo el Partido Comunista por una nueva constitución desde siempre. Y tiene toda la razón. Pero claro, el 18 de octubre cambió algo. Se inicia un camino, eh, se gana un plebiscito, hay elecciones en un mes y algo más, y, y sí, pues, es un nuevo Chile que ojalá, eh, o sea, no ojalá, sin duda va a salir mejor que el que hemos tenido y que entendamos que es un proceso en construcción y que se puedan unir las voluntades para hacerlo, digamos, ¿no? Aunque todos hemos visto cómo no siempre la unidad es lo que convoca más. Axel, los minutos obviamente, muy agradecido que te haya hecho esta ventana. Entiendo absolutamente como estás haciendo tu trabajo propiamente tal, estás como tu labor de entrenador de básquetbol, también tu labor de editor de libros, y también tuviste la gentileza obviamente de mandarme un ejemplar a mi hogar y que obviamente te lo súper agradezco. Por Y los chicos de Rápido Books, permíteme hacerle propaganda porque son unos chicos en moto que se han especializado en trasladar libros y yo lo encuentro lo más poético que pudo haber pasado. ¿Ya? O sea, hay que repartir pizzas, no estoy en contra de que se repartan las pizzas pues, en moto, digamos, pero que hayan unos locos que hayan dicho, ¿sabes? Que hagamos este emprendimiento y especialicémonos en libros y se demoran, lo más que se han demorado han sido 3 días, eh, la mayoría de las veces se demoran 2 días y no es poco común que se demoren un día acá entre el centro, Providencia, las comunas más cercanas. Así que ¿cómo se llaman? Rápido Books. Rápido Books. ¿Sí? De hecho, los conocí por Instagram. Yo eh,
estábamos empezando a hacer el Instagram de la editorial y de repente nos apareció en esas publicaciones que vinculadas por los algoritmos y estas cosas que yo no entiendo, me aparecieron. Los vamos a incluir en la edición con Ya, un sitio donde buenísimo. pueden visitarlos. Claro. Y les puse un mensaje por Instagram y dijeron, sí, nosotros nos dedicamos a esto. Y lo hacen el después, man, y genial, porque por otros mecanismos todos sabemos lo que o sea, no sé, yo le compré unas camas a mi hijo, man, en una de las marcas más prestigiosas y estuve como 3 meses esperando las camas, man. No sé que Y bueno, como aquí, como la pandemia puso a prueba muchas cosas, el delivery y las relaciones de pareja, es como puso a prueba a todos. así es, así es. Bueno, y obviamente para ya finalizar, leer un extracto de lo que escribí, que obviamente van a poder verlo prontamente en redes sociales, y que obviamente lo que yo creo y siento, aquí no hay crónica, aquí absolutamente lo que estoy Es leyendo es columna lo de que yo opinión. creo. Muy Eh, bueno. con optimismo, incertidumbre o con muchas preguntas de cómo será el país que queremos, este libro es un poco de memoria cuando ésta nos quiere traicionar. Es la política cuando nos quiere dar la espalda una vez más. Es la crisis al centro de la injusticia y es el optimismo cuando la alegría está por llegar. Permítanme ser optimista. Eh, Crónica de la Revuelta de Octubre, antología periodística editada por Cinco Haces y que obviamente, ¿dónde lo pueden encontrar? Está en librería ya, nosotros distribuimos a través de la comuna, así que ya estamos en librería y en todo caso, si quieren apoyar a la editorial dependiente de sí misma, ustedes en contacto @5aces.cl lo encargan y hay obviamente precios mejores. www.5aces.cl también es la web de la editorial, y ahí está todo el catálogo y todo lo que pueden encontrar. Así que, oye, yo agradecerte por la invitación, felicitarte por tu iniciativa. Eh, yo soy un convencido de que, para terminar la respuesta anterior, sí viene un Chile mejor. Y el Chile mejor tiene que ver también tiene que ver, y discúlpeme que parezca tan estúpido, pero tiene que ver también con el loco de las motos que reparte libros, tiene que ver contigo que hacía estas cosas, y tiene que ver con quienes quisieron hacer las crónicas, obviamente tiene que ver con quienes salieron, por los millones y millones que salimos a las calles, pero son todas expresiones de nuevas generaciones que, que sin trauma, sin resquemores, sin miedos, se atreven a hacer cosas relacionadas con la cultura, con el deporte, en los que otros ámbitos que yo me muevo mucho, que permiten auspiciar que el país va a ser mejor porque la gente es mejor, tiene otra mirada. Y si la gente es mejor, es obvio que van a hacer cosas mejores, digamos, y vamos a construir un país mejor, ustedes, nosotros, apoyando lo que se pueda, editando quizás más que escribiendo, pero es la idea. Así que de verdad, Humberto, un gran abrazo, agradecerte a tu disposición, y esperemos que nos encontremos con los próximos libros, que vienen algunos de fútbol y vienen otros terribles también de nuestra historia, pero ahí los veremos. Y bueno, y obviamente Axel como arroba de libro show CL y también como traficantes de cultura, también esta pequeña vitrina, si que necesitan esta pequeña vitrina de difusión mínima, pequeña, pero cariñosa. Siempre vamos a estar Muy bueno. dispuestos. Buena definición. Además, qué gran nombre de traficante de cultura. Me parece. Hablamos de lo iconoclasta, ¿no? En algún minuto esta conversación es también muy, muy en esa onda, así que me gustó también el nombre. Axel Piquet, el hombre detrás de Cinco Haces Ediciones y editor a cargo de Crónicas de la Revuelta de Octubre, quien conversó muy amablemente con la guarida de los traficantes de cultura. Axel, muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias a ustedes y nos vemos. Y a quienes nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento.